Qué bendición este tiempo para toda la familia, qué espectacular poder adorar al Rey, exaltar su grandeza, honrar su nombre, su presencia en nuestras vidas, porque Dios es lo primero en nuestra casa. Y si Dios es lo primero en nuestra casa, qué mejor que alegrarnos por la bendición de Dios, qué cosas especiales y espectaculares hemos vivido esta semana. Y seguiremos viviendo porque mañana vamos a seguir con este evento, conferencia Valientes a partir de las 7 de la noche. Espéralo porque va a ser un tiempo de mucha administración para tu vida que te va a desafiar, donde vamos a decirle chao a la cobardía, chao al miedo y hola la valentía y todo el coraje de Dios para poder enfrentar cada situación desde la sabiduría del cielo, por supuesto. Y por eso yo tengo este mensaje para ti en esta mañana. Se llama que tu fe no falte. Dile a esa persona que tienes a tu lado que tu fe no falte. Y si puedes, escríbelo allí también afirmando que tu fe no va a faltar en este tiempo, porque sabemos que hay gente que necesita de una palabra de fe, de una inyección de esperanza y de fortaleza para su vida. Y yo sé que en este momento queremos ser ese canal, ese instrumento de bendición para que pueda llegar poderosamente esa palabra de Dios a tu corazón y hacer que se pueda estremecer el cielo con esa confianza que tú vas a tener en esta hora maravillosa. Yo quiero que te prepares con esta palabra de bendición y vamos al libro o al Evangelio de Lucas capítulo 22. Solo vamos a leer 2 versículos para desarrollar este hermoso tema que se llama que tu fe no falte. Lucas capítulo 22, vamos a leer solo el verso 31 y el verso 32. Y dice de la siguiente manera: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira, esta palabra la hemos escuchado en muchas ocasiones y este momento especial donde Pedro está frente a Jesús y Jesús comienza a afirmar que Satanás, el peor enemigo del cielo, iba a zarandear la vida de Simón Pedro, y no solamente la de Simón Pedro, sino que allí específicamente el Señor se estaba refiriendo a todos los discípulos. Todos los discípulos iban a ser zarandeados. ¿Y qué tiene que ver ese zarandeo con nuestra vida? Que precisamente nosotros necesitamos experimentar el conocimiento de la palabra de Dios, porque en muchas ocasiones pareciera que cuando vivimos el Evangelio o cuando llegamos al Evangelio estuviéramos exentos de vivir procesos, pruebas y dificultades, pero en ninguna parte de la Escritura tú tienes un ticket o tienes una banda que te exime de vivir pruebas y procesos, sino todo lo contrario, porque parece que cuando tú llegas al camino del Señor, siempre las pruebas y los escenarios van a formar parte de tu vida. Lo que pasa es que, mira, siempre las situaciones complicadas han sido parte de la vida. La vida nunca ha sido fácil, nunca ha sido sencilla, pero siempre ha habido eventos donde hemos tenido subidas y bajadas y nosotros queremos muchas veces superarlas, y muchas de ellas las hemos superado inclusive sin estar tan cerca de Dios. ¿Qué diferencia hay entonces entre vivir la vida con Cristo y vivir la vida sin Cristo? Que sencillamente las evaluaciones o las pruebas que Dios permite en tu vida mientras estás cerca de Él van a generar en ti una situación de grandeza o un escenario de grandeza cada vez mejor, para que tú te prepares para la promesa y para el milagro que Dios ha destinado para ti. Entonces, siempre será importante entender el proceso de lo que acá la Escritura llama el zarandeo o la zarandeada que era para todos los discípulos. ¿Y por qué Satanás pudo zarandear a Simón Pedro y a los discípulos? Pareciera un poco difícil de comprender que nuestro Dios permita que Satanás pueda acercarse a nuestras vidas. Mira, es interesante eso,
porque Satanás nunca podrá acercarse a tu vida si no solicita el permiso para poder ser usado en ese tiempo de prueba que tú tienes que vivir o que nosotros tenemos que vivir, porque nadie está exento de la prueba. Siempre van a haber escenarios, porque es más, la prueba te califica, te promociona, te lleva y te guía a comprender la capacidad que tú tienes como hombre y mujer de poder sobrellevar las cargas y las situaciones que estás enfrentando. En pocas palabras, mientras tu parte humana ve el problema como un conflicto, la parte de Dios hace que tú puedas ver también el mismo problema como una oportunidad. Entonces, ¿con qué verdaderamente estás luchando? Eso es lo que necesitamos comprender, porque inclusive Satanás en ese momento fue instrumento de bendición para que la obra de Dios fuera completa en Simón y en todos sus discípulos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? O sea, usted puede decirme, pastor, que Satanás fue usado para bendecir y transformar la vida de Pedro. Precisamente eso. Porque claramente cuando Satanás se acerca a los discípulos y a Simón Pedro para ejercer esa zarandeada, sencillamente estaba permitiendo hasta donde Dios lo estaba autorizando. Entonces, no sé si se acuerdan del libro de Job y del pasaje de Job, donde precisamente cuando tú lees el capítulo 1 de Job, el mismo Señor nuestro Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dice, de rodear la tierra y de examinar toda la tierra. Y Dios mismo le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que es apartado del mal, temeroso, que es recto, que es perfecto? Y Satanás queda impresionado con lo que Dios le estaba promoviendo o proponiendo en el momento. Entonces Satanás dice, ¿acaso teme Dios a Job y alguna acción de Job? Y sencillamente Dios le dice, no tengo temor porque sé quién es Job, solo que te autorizo para que vayas y hagas con Job lo que necesites hacer, pero no puedes tocar su cuerpo. Más adelante, después del proceso de Job, el mismo Satanás dice, permíteme tocar su cuerpo, y Satanás tocó el cuerpo de Job, trayendo una gran sarna, prácticamente una lepra que estaba allí consumiendo su carne, pero al final Dios dijo, pero no lo puedes matar. Y asimismo, como Dios le había autorizado, asimismo sucedió en la vida de Job. Solo que al final, en el capítulo 42 del libro de Job, tú puedes ver en el verso 5 algo muy interesante e impresionante. Job dice las siguientes palabras: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso quiere decir que el proceso que Job había vivido con Satanás sirvió para que Job tuviera una experiencia real, cara a cara con Dios. Porque es muy distinto conocer a Dios por referencias que conocer a Dios por una experiencia. Es diferente cuando tú dices, estuve en una condición de escasez, mas sin embargo Dios me rescató y ahora es el Dios de mi prosperidad. Estuve en una condición de enfermedad, pero ahora Dios es el Dios de mi sanidad. Estuve en un conflicto matrimonial, en una situación de división, de divorcio, de separación, pero más sin embargo Dios es el Dios de mi restauración, porque es muy diferente conocer a un Dios por experiencias a conocerlo solamente por referencias. Entonces mucha gente ha conocido a Dios sencillamente por una palabra, por una instrucción, por un mensaje, y dice, qué bonito habla Dios. Pero lo que verdaderamente te va a enseñar en la vida es la prueba que Dios va a permitir delante de ti cada día. En pocas palabras, la Biblia y su palabra siempre serán la teoría, pero cada dificultad que vives en la vida será la práctica para saber si la teoría realmente está siendo efectiva en ti. Hoy, Dios mío, pastor, no me diga eso entonces, porque pareciera que es difícil vivir en el Evangelio. No es difícil vivir en el Evangelio, sino que Dios sabe
que Él prometió a tu vida, cosas tan grandes y tan maravillosas que Él no puede permitir que tú quedes en la misma condición y en el mismo estado que cuando llegaste al Evangelio. Siempre los grandes hombres de Dios son necesarios ser entrenados para que de esa forma puedan llegar a superar cada prueba en la vida y las pruebas sean tu promoción hacia la dimensión del milagro que Dios tiene para ti, para tu casa. Tú eres el instrumento de Dios para traer salvación a toda tu casa, pero las pruebas serán inevitables en la vida. Y eso es necesario comprenderlo. En una oportunidad alguien me preguntó en medio de una clase y dijo: pastor, ¿qué puedo hacer para eliminar la prueba que estoy viviendo? E inmediatamente el Espíritu Santo me habla y me hace decirle: es imposible que tú puedas eliminar es imposible que tú puedas eliminar la prueba de tu vida, porque quien está haciendo el examen se llama Jesucristo. Wow, este joven quedó impresionado, dijo: es verdad, porque el que te está evaluando la fe es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siempre que las cosas están bien, tu fe prácticamente está también en un estado de apagado, o sencillamente allí estable. Pero cuando las cosas comienzan a salirse de control, es cuando verdaderamente tú necesitas fe en la vida para superar la prueba, y en este caso el zarandeo. Mira, el zarandeo no es algo malo. El zarandeo, desde el punto de vista de Dios, es totalmente bueno, porque sencillamente en la Escritura aparece 2 veces. Jesús hizo mención, o en la palabra se hace mención 2 veces de lo que era zarandear. Y zarandear sencillamente es el evento donde hay una especie de sedazo, una especie de colador, digámoslo así, donde comienza a colocarse el trigo, y el trigo se coloca con las espigas enteras, pero el trigo prácticamente lo cubre una capa, una cáscara que no es comestible. Entonces esa cáscara que comienza a cubrir el trigo es quitado por medio del zarandeo, y el zarandeo no era más sino que comenzar a remover y a sacudir ese sedazo con todo el trigo que se había cultivado allí paso a paso, y mientras se movía era lanzado al aire y volvía a caer, y asimismo seguía siendo movido y se volvía a lanzar. ¿Para qué? Para que la cáscara comenzara con el roce, con la fricción de ese movimiento a ser quitada, y el viento, cuando era echado hacia el aire, el viento comenzara a llevarse, porque la cáscara era muy liviana y fácil de mover por el viento. Entonces así hacían hasta que prácticamente en el sedazo quedaran todos los granos de trigo entero, puro, para que ellos pudieran consumirlo y producirlo. En pocas palabras, cuando vemos en la Escritura que Jesús le dice a los discípulos, y específicamente a Simón, le dice: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo el Señor allí a Simón era: mira, vas a vivir un proceso o una prueba de limpieza. Esa prueba de limpieza sencillamente va a ser parte del proceso de purificación de tu vida espiritual. Y eso siempre será muy, pero muy necesario para nosotros. Es muy importante para Dios que podamos entender que las pruebas, que las evaluaciones solo son el proceso de entrenamiento y de formación para que tú te conviertas en un conquistador o en una conquistadora, para que seas aguerrido y aguerrida, para que el temor se vaya y venga el coraje, venga la capacidad de poder enfrentar las pruebas. Cuando tú miras un hombre, por ejemplo, como David, enfrentando el gigante, parecía un joven demasiado valiente para enfrentar el gigante,
gigante. Pero resulta que su mayor entrenamiento no fue el momento de enfrentar al gigante, sino que dice la Escritura que el mismo David fue delante de Saúl, y cuando Saúl lo entrevistó, él dijo: es que cuando yo cuido o cuidaba las ovejas de mi padre, venían osos y leones, y me tocaba a mí luchar con los osos y leones para rescatar las ovejas que ellos se querían robar y se querían comer. Cuando él se entrenó con osos y leones y pudo enfrentar osos y leones, eso le dio la valentía, la capacidad para él poder enfrentar el gigante, porque el oso, cuando se colocaba de pie, era prácticamente del tamaño de Goliat. Así que él ya no tenía miedo del tamaño de sus enemigos, porque había sido entrenado en los procesos y en las pruebas que les tocó vivir. Cuando tú aprendes a vivir los procesos y las pruebas que te ha tocado vivir desde la perspectiva de Dios, y entiendes que Dios te está madurando, te está capacitando para algo grande, tú no estás llorando por el entorno, ni estás quejándote de la situación, sino que das gracias a Dios, porque el entrenamiento con cada evento que estás viviendo sencillamente te va a llevar hacia algo más grande y superior en la vida. Y usted no nació para perder, usted nació para ganar. Mira, que tu entrenamiento sea tan fuerte en la vida, que tu sudor sea tan constante en tu entrenamiento, que el día de la batalla no vas a sangrar, porque todo te parecerá fácil y sencillo. Es necesario reconocer que estamos siendo entrenados para algo mucho más grande que lo que estás viviendo. Muchos se podrán asustar y decir: no, pastor, ¿cómo es eso? ¿Que la prueba que me va a tocar vivir mañana será peor que la anterior? No. Quiere decir que la prueba que estás viviendo hoy es tu entrenamiento para vencer la situación que te va a tocar mañana. Eso es lo que te quiero decir, y es lo que la palabra nos quiere decir: zarandear. Ese zarandeo sencillamente es un proceso de limpieza. Por eso no puedes quejarte ni llorar por las pruebas, sino sencillamente aferrarte a la promesa y a la palabra que Dios tiene contigo y con tu casa. Y tú vas a ver tu casa servirle a Dios, tu casa estar con Dios, y tu familia, tu esposo, tus hijos, todos encaminados hacia el cumplimiento de las promesas de Dios sobre su vida. Por eso es importante entender los procesos. Las pruebas no vienen a destruirte, la prueba solo viene a capacitarte. Y estás siendo capacitado para poder vencer en el escenario que Dios tiene para tu vida. Mira algo importante e impresionante que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es importante entender lo que dice acá la palabra, porque el apóstol Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se alegra en medio de una prueba? Parece algo complicado, pero él está tratando de explicarnos la consecuencia de vivir una prueba, porque él dice: sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. Y ahí comienza a tratar de explicar y a encadenar que la paciencia te lleva a otra cosa, y esa otra cosa te lleva a otra, porque todo comienza con la prueba de fe. Mira, toda prueba requiere fe en nuestras vidas. Toda prueba, todo escenario hostil requiere y necesita fe de tu parte. Pero el asunto es: ¿qué es la fe? ¿Cómo, pastor, yo puedo activar la fe en este tiempo tan difícil? Mira, tú tienes que confiar y comenzar a creer en lo que Dios te promete. Pero eso no quiere decir que tú te tienes que quedar de brazos cruzados esperando que algo suceda, sino que quiere decir que mientras sucede el milagro, tú estás siendo entrenado para vivir esa situación
grande o ese escenario que te va a catapultar hacia la gran bendición que Dios tiene para ti. Una semilla de fe en un corazón producirá un árbol de constantes frutos de bendición en la vida. Eso quiere decir que solo una semilla de fe puede producir frutos de fe, y frutos de fe pueden alimentarte durante mucho tiempo para poder sostenerte en la realidad espiritual por encima de lo natural. Y eso es necesario entenderlo, porque solo cuando tú estás en diversas pruebas podrás entender que el gozo no es la capacidad de sonreír y de estar alegre por la prueba, sino que el gozo es la capacidad de estar seguro y confiado de que Dios está en el asunto. ¿Y cómo Dios está en el asunto, pastor? Si pareciera que Jesús abandonó a Simón y lo entregó a Satanás para que fuera probado. No, sencillamente para Jesús era necesario que ellos pasaran por la prueba, para que ellos puedan ser puestos a disposición de una transformación necesaria en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. ¿Cuál era la prueba que estaba viviendo Simón en ese momento? Sencillamente, Simón le había dicho a Jesús: Señor, si es necesario, yo estaré contigo y moriré contigo. Y Jesús le afirmó: hey, serás zarandeado por Satanás y en ese momento entenderás lo que yo te estoy diciendo. El proceso era que el mismo Simón, atrevido, que dijo que iba a estar con Jesús hasta la muerte, fue el mismo Simón que prácticamente siguió a Jesús para saber qué estaba pasando con él, y que lo vio en el templo, y vio cuando prácticamente lo latigaron, y vio cuando fue crucificado, y cuando estaba allí, y allí en ese momento lo identifican y dice: él también anda con Jesús. Y se cumple lo que dice la palabra, que antes de que el gallo cantara, Pedro lo iba a negar 3 veces, y lo negó 3 veces. El mismo Pedro que había dicho que iba a estar con Jesús hasta en la muerte, fue el mismo Pedro que negó a Jesús unas horas después. Y allí comienza su peor prueba. Porque tú tienes que reconocer que en muchas oportunidades te falta fe para creer y para confiar. Y sin la prueba, la fe no se va a manifestar en tu vida. Por eso es muy importante creer cuando parece que todo, absolutamente todo, está mal. Y no es que tienes que aceptar lo malo, sino que tienes que aceptar que en medio de lo malo necesitas confianza. Porque solo la confianza va a permitir que tú te sostengas en cualquier escenario que estés viviendo. Mira, dice Hebreos capítulo 11, verso 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el verso 2 dice: por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Eso quiere decir que el testimonio de todos los personajes de la palabra fue por causa de la fe. Sin ella no existieran en la Escritura. O sea, la fe te saca de un escenario de comodidad y de conformismo. Por eso cuando tú lees al comienzo, dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero Jesús dijo: pero yo he rogado que tu fe no falte. Porque en medio de tu peor proceso y tu peor prueba, la única salida que tú tienes es tu fe. ¿Cómo está el termómetro de tu fe? ¿Cómo está la medida de tu fe hoy? Porque por ella serás sostenido y afirmado en el proceso y en la prueba. Si tú pides a Dios que te libre de la prueba,
déjame decirte que vas a tener que repetir el examen en otra oportunidad. Es más fácil decir, Señor, enséñame la fe para superar esta prueba, porque prueba superada te lleva a crecer espiritualmente hasta que venga la siguiente prueba y allí sucesivamente, porque cada prueba te está preparando para un escenario más grande. Por eso es importante confiar y creer en lo que Dios nos está diciendo, porque por la fe serás sostenido y afirmado en cualquier escenario, por más difícil que parezca. Tú eres un valiente. Mujer que me oyes, también eres una valiente. La iglesia es valiente. Pero que tu fe no falte. Usted no se rinda. Es importante entender todo lo que Dios ha determinado para ti. Que su palabra es real. Que esta escritura es la verdad. Que lo que el sistema te dice puede ser lo contrario, pero es una mentira. Por eso Jesús le dijo que tu fe no falte. Porque tú puedes sentir que te estás ahogando y consumiendo en los problemas, pero si tu fe no falta, entonces serás afirmado para algo mucho más grande. Mira, qué impresionante, porque me llama la atención en las Escrituras que un día en Génesis 12 Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque te haré una nación grande. Abraham soñaba con un hijo. Pero desde que Dios le da esa palabra hasta que se cumple, pasaron 25 años. Y prácticamente 24 años después, Dios se le aparece a Abraham con 3 ángeles y le habla a Abraham. Y Abraham le dice: pero ¿cómo seré yo una nación grande si no tengo descendencia? Y Dios le dice: sal fuera de la tienda y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y dice, creo que si no mal recuerdo, en Génesis capítulo 15, verso 6, y dice: y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó y fue justo como creyó. Y el año siguiente él abrazó a su hijo Isaac, porque cuando Abraham creyó, su esposa Sara también creyó. Porque el milagro acontece cuando la prueba es superada por la fe. Por eso Jesús le habló a Simón y le dijo: que tu fe no falte. Jesús le estaba dando el secreto para que él pudiera permanecer en el proceso de ser zarandeado por Satanás. Porque en medio de las pruebas, Satanás, sin darse cuenta, está siendo un instrumento para que Dios te siga bendiciendo. Mientras él se está gozando, quitándote cosas, lo que no sabe es que eso que te quita no te sirve para el propósito que Dios te está asignando. Hay gente que será zarandeado por el orgullo, por la altivez, por la prepotencia, por el egoísmo, por los celos, por la contienda, por la duda, por la falta de sabiduría y por tantos motivos que están en la agenda de Dios, donde Él comienza a chulear aquello que en la prueba está desapareciendo para que lo puro y lo perfecto pueda permanecer en ti. Por eso es tan importante este proceso. Por eso es tan importante esta situación, donde la fe que a ti te sostiene es la misma fe que te va a promocionar en estos días. Que tu fe
no falte. Y una fe que se mantiene es una fe que te hace cada vez mejor en la vida. Porque la fe se evidencia con el tiempo. La fe no es una cuestión de instantes. Hay gente que quiere tener fe de hoy para mañana, pero lo que decía Santiago, la prueba de fe produce. O sea, Dios quiere producir fe por medio de la prueba. Y hay gente que no la tiene y para tenerla necesita pruebas. Hay muchos que yo sé que me están mirando en esta mañana y dicen: pastor, ahora entiendo por qué tengo que vivir esta prueba. No la aceptas, pero más sin embargo está produciendo algo en ti de parte de Dios. Y mira, acá cuando leemos en el verso 31 y 32 de Lucas 22, acá dice algo interesante. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Porque la prueba la superas con una fe que se sostiene en el tiempo. Una fe sostenida en el tiempo es una fe que puede romper cualquier crisis que esté frente a él o frente a ella. Por eso es muy importante el escenario del tiempo. Una vez vuelto, tiempo que tienes que vivir para poder transicionar y para que tu fe no falte. Que tu fe no falte es una expresión que trata de decirnos: mantente firme. ¿Cuántos en esta hora dicen: yo me mantengo firme en la fe? Vamos, escríbelo si lo quieres escribir. Si estás creyendo este mensaje: me mantengo firme en la fe. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Que tu fe no falte es firmeza. Que tu fe no falte es constancia. Que tu fe no falte es perseverancia. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Persevera en la fe, persevera en la palabra, persevera en el milagro. No en la prueba, no en lo que te falta, sino en lo que Dios te prometió. Eso es lo importante realmente. Lo que Él te promete es mucho mejor que lo que estás viviendo. Por eso dice la Escritura que las pruebas siempre serán temporales, pero nosotros vivimos un proceso de gloria eterna. Esta leve tribulación momentánea, dice la palabra, tribulación momentánea, pero para muchos un año de prueba es eterno. Pero un año de prueba en Dios es mucho mejor que vivir una vida de mucho dolor por causa de estar equivocado. Prefiero un año siendo evaluado por Dios para generar fe en mi corazón que vivir toda una vida estando equivocado y separado de Dios. Al final, los 25 o los 24 años de Abraham, cuando él creyó, valieron la pena. Porque un hombre de fe se produce con el tiempo. Usted puede escuchar esta prédica hoy y llenarse de muchas ganas de creer, pero en el tiempo los procesos son los que van a determinar si este mensaje está siendo efectivo en tu corazón. Y eso es lo que necesitamos comprender. Fe tiene que ver con el tiempo. Cuando tú lees acá, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esperar tiene que ver con tiempo. Y eso es necesario. Fe es tiempo, es un proceso de tiempo, un proceso de luchas, no de aceptar el proceso en tu vida, del proceso negativo en tu vida, no de aceptar la prueba, sino que entender que la prueba te está calificando para un milagro. Por eso repito, no se trata de aceptar el problema y quedarse de brazos cruzados, sino que se trata de entender que la prueba está desafiándote a creer que algo sobrenatural va a ocurrir sobre tu vida y sobre tu casa.
Y eso es lo que necesitamos entender. El tiempo tiene que ver con temporadas. Por eso cuando tú lees en la Escritura todo lo que tiene que ver con el tiempo tiene que ver con temporadas. Hay temporadas buenas y hay temporadas malas. No, pastor, no diga que voy a vivir una temporada mala. Cuánto quisiera yo decirte que nunca en la vida vas a vivir algo malo, pero siempre lo he dicho. El Salmo 23 dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Ahí no dice que nada le pasará. Si usted no pasa la prueba, no vas a vivir la grandeza de lo que Dios ha determinado para ti. Mira, Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Mira, si Eclesiastés dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, Eclesiastés trata de explicarnos que siempre, por más que tú quieras, hay temporadas. Temporadas buenas y temporadas malas. Por eso cuando tú miras Eclesiastés 3, dice: hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para construir, tiempo para derribar lo construido, tiempo inclusive de nacer, tiempo de morir, tiempo, y comienza a hacer una diferencia. Y hay 14 temporadas buenas y 14 temporadas malas. Pero lo bonito de esto es que el tiempo jugará un papel importante en tu fe para que en las temporadas malas tú puedas ver la gloria de Dios y ser traspasado de lo malo a lo bueno. Eso es lo hermoso de este mensaje. Porque aunque vivas una temporada mala, si estás siendo fortalecido en la fe, tu temporada mala se convertirá en algo bueno. En pocas palabras, las 14 temporadas malas tienen solución en Dios. Y eso es lo que necesitamos comprender. Las 14 temporadas malas, negativas, si estás lleno de fe, se convertirán en temporadas buenas. Así que queremos declarar en esta hora que lo que el Señor nos está diciendo en su palabra es que toda temporada mala tiene su fecha de vencimiento. Este es el tiempo para acabar con las temporadas malas que han querido levantarse contra ti y tu familia. ¿Cómo, pastor? Con fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando? El tiempo te está jugando a favor de tu fe. Lo que tú estás creyendo, si crees para mal, eso sucederá. Si crees para bien, eso también sucederá. Por eso es tan importante que en esta temporada usted no se rinda. Porque eso marcará la diferencia. Mira, Dios es un Dios que no cambia, pero a pesar de que no cambia, tiene el poder para cambiar todo. Dios es un Dios que no cambia, pero tiene el poder para cambiarlo todo. Y eso es importante para nuestra vida. En la temporada mala, el Dios que no cambia, tiene el poder para convertirlo en una temporada buena cuando tu fe no te falta. Que tu fe no falte. Vamos, dítelo a ti mismo o a ti misma. Que mi fe no falte, Señor. Porque eso es importante para que en medio del tiempo seas llevado de la crisis a la bendición, de la escasez a la abundancia, de la enfermedad a la sanidad. Porque independientemente de la temporada mala que puedas estar viviendo, Dios te quiere llevar a tu próxima temporada de bendición. En este tiempo, la próxima temporada que vas a vivir será de triunfo. Pero en esta temporada
tendrás que perseverar. La próxima temporada que vas a vivir será la temporada de victoria, pero en esta temporada tendrás que perseverar. Cuando tú siembras constancia en la fe, cosecharás victorias en el tiempo. Y eso es importante para nuestra vida. En pocas palabras, prohibido rendirse. En el tiempo de Dios, Él hará que todo sea posible. No puedes rendirte. Que tu fe no falte. Certeza, convicción. Certeza, convicción. Que tu fe no falte. Si tienes una palabra de fe, el problema tiene fecha de caducidad, tiene fecha de vencimiento. Alégrate, grita, aplaude, canta. Pero tu problema, tu peor temporada, tiene fecha de vencimiento. Prohibido rendirse. Es que estoy solo, pastor, estoy sola. Usted no está solo. Dios está contigo. Y el jueves enseñamos que Él va delante de ti. Permite que Él vaya delante de ti. No te rindas. Pastor, es que quiero tirar la toalla. No puedes. Claro que sí, estoy cansado. No puedes. ¿Y quién lo dice? Dios nos lo dice. Porque Él dice en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esfuérzate. ¿Dónde? En la fe. Es que la prueba te está capacitando. Por eso dijo Jesús en Lucas 22, pero yo he rogado. ¿Sabe qué es lo hermoso de todo esto? Que si Jesús está orando a mi favor, hay garantía de que no vas a fallar. Yo he rogado para que tu fe no falte. Mientras alguien está orando por ti, la mayor oración no es que se cumpla el milagro. La mayor oración es que tu fe no falte en la prueba. No te rindas. No podrás tirar la toalla. Te tengo esa mala noticia. Porque cuando tú miras una pelea de boxeo, los boxeadores solo tienen guantes en sus manos. Ellos no tienen toallas. El único que tiene la toalla es el entrenador. Y si el entrenador no tira la toalla al ring, entonces no podrás rendirte. ¿Sabes por qué tu entrenador no tira la toalla? Porque sabe que así sea en el último round, podrás vencer y podrás ganar. No sé si estás en tu último round, pero si es el último round de tu vida, pelea con todas tus fuerzas. Que tu fe no falte. Golpea con fe. Grita con fe. Comienza a estremecer tu mundo espiritual, porque cada golpe de fe que das en tu mundo natural, en el cielo se refleja, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En tu mundo espiritual verás el reflejo de lo que estás aconteciendo en este tiempo dentro de ti. Que tu fe nunca falte. No te rindas. No desmayes. Viene tu mejor temporada. Los cobardes nunca empiezan.
Los débiles nunca terminan, pero los valientes nunca se rinden. Te lo repito para concluir. Los débiles nunca terminan. Los cobardes nunca empiezan. Los débiles nunca terminan, pero los valientes nunca se rinden. No te rindas, que tu fe no falte. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada adulto mayor, a cada niño, a cada familia, Señor, donde quiera que nos estén viendo en esta hora, en cualquier país, en cualquier ciudad, que ellos puedan entender que estamos orando para que la fe no falte, para que aún en la escasez, Señor, ellos se puedan sostener en la prueba, porque el tiempo del proceso trae fe para cosas grandes. Gracias, Señor, te doy, porque hay hombres y mujeres que me están viendo que necesitaban esta palabra. Usted no se rinda en esta hora. Nunca desmayes. Nunca cedas a la circunstancia. Que tu corazón se llene cada día de fe. Si tienes que estar pendiente de una palabra para llenarte, estamos a tu disposición. Si necesitas una llamada, estamos a tu disposición. Si necesitas que oremos por tu casa y tu familia, estamos a tu disposición. Pero no tengas excusas para decir que tu fe falló, que tu fe no falte. Hay un hombre que me está viendo en esta hora, que necesitaba esta palabra. Su corazón está quebrantado y está sintiendo una nueva fuerza en su vida. Y se están quebrando en su corazón situaciones que permitió entrar, que le hacen asegurar a la prueba que tiene el derecho de mantenerte estancado. Pero más sin embargo, hoy se rompe esa condición de tinieblas en tu corazón y la fe que estás teniendo en esta hora va a producir un milagro esta semana. Hay una mujer que está siendo sana en este momento en sus huesos. Hay alguien en este momento que está recibiendo sanidad en su estómago. Gracias, Padre, porque veo que hay una persona que está teniendo un proceso de curación de una especie de afección viral o alguna infección que está provocando inflamación y está en este momento siendo sana esa persona en el nombre de Jesús. Alguien en los próximos días ha estado luchando por una situación de su casa, quiere casa propia. Y el Señor te va a bendecir, te va a orientar. En este tiempo donde muchos están en crisis, Dios está levantando bendición en el nombre de Jesús. Se restablece el orden financiero sobre tu vida. Viene bendición sobre esta persona que me está viendo, que dice: me siento escaso económicamente, pero el Señor está trayendo bendición sobre tu vida. Negocios nuevos se abren en el nombre de Jesús. Pero que tu fe nunca te falte. Hay una restauración familiar muy fuerte en este momento. Una reconciliación familiar. Porque el Señor Todopoderoso está trayendo bendición. Se abren puertas de negocios que estuvieron cerrados durante mucho tiempo. Y la preocupación del corazón era financiera por las responsabilidades que esto ameritaba. Pero el Señor ahora despega en ti con una condición mayor, porque hay promoción, sobre todo en las finanzas, en los negocios, en esta persona en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te doy, porque hay alguien que está a punto inclusive de tener una autorización, un permiso para un viaje que necesita hacer en este momento, y el Señor te lo va a conceder muy pronto por el poder de la palabra. Se restablece inclusive
un asunto empresarial, una empresa grande comienza a funcionar ahora con un motor mucho más grande de producción y de mucha bendición. Lo que estuvo estancado durante más de 3 meses, ahora comenzará a verlo estos 6 primeros meses del año. Lo que ha estado prácticamente estancado ahora comenzará en los próximos meses, antes de que termine el año. Comparado con el año anterior, será de tanta, pero de tanta bendición, que no va a creer que Dios está en el asunto. Siempre crean en la palabra y en la promesa de Dios. ¿Dónde se mide tu fe? No en la temporada buena, sino en la temporada mala. Pero si crees, el Dios de los imposibles te va a llevar a tu mejor temporada. Te bendigo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estar conectado. Mañana, valientes, no te lo pierdas. Reúnete en familia y sé parte de esta bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.